Quiero que me acompañe por favor en el libro de Juan, capítulo número 12, versículo número 1 al 8. Libro de Juan, capítulo número 12, versículo número 1 al 8. Amén. Los que ya lo tengan pueden decir un fuerte amén. Los que no, de todos modos, yo se lo voy a leer para usted. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaban en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este espacio que tú nos permites de estar como familia en Cristo y de poder tener esta convivencia y aprender de tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo, te damos muchas gracias por estos momentos. Te pedimos que seas tú moviéndote en la vida de cada uno de la gente. Envuélveme, Dios, en la unción que hace una predicación efectiva y entendible para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, aquí termino yo, Dios, y aquí empiezas tú. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar, por favor. Quiero ministrar los próximos 35 minutos bajo el tema las 3 caras de la honra. Amén. Quiero ministrar bajo el tema las 3 caras de la honra. Y para esto yo tomé como punto de partida la historia de Lázaro. Y es que cuando yo leo estos textos que acabamos de leer, llaman poderosamente mi atención. Y es que lo primero que yo puedo entender es que el poder de la honra se determina no por el tamaño del milagro que usted recibió, sino más bien por el agradecimiento que usted demuestra con aquel que le bendijo. Amén. Se lo voy a volver a repetir. El poder de la honra se determina no por el tamaño del milagro que usted haya recibido, sino por el agradecimiento que usted demuestra con aquel que le bendijo. Porque es que usted debe de entender que una cosa es dar gracias, pero otra cosa es ser agradecido. Permítame volver a repetírselo. Una cosa es dar gracias y otra cosa es ser agradecido. ¿Por qué? Porque dar gracias solamente te va a costar botar saliva. Dar gracias solamente te va a costar escupir un poco de tu saliva. Pero ser agradecido te va a llevar a una acción. Ser agradecido te va a llevar a algo más que solamente botar saliva. Ahora quiero que escuche esto, porque es interesante, porque exactamente en estos pasajes que acabamos nosotros de leer, hay algunos personajes que a mí en lo personal llamaron poderosamente mi atención. Encontramos 3 personajes, encuentro yo 4 personajes que llaman mi atención, pero de esos 4 personajes hay 3 que se destacan mucho. Uno es Lázaro, el otro es Marta y la otra es María. ¿Y por qué estos personajes llaman mi atención de una manera poderosa? Porque cada uno de estos personajes tienen algo en común. Ellos 3 son
familia de sangre. Ellos tres son familia biológica, comparten el mismo ADN en sus venas. Sin embargo, aunque eran de la misma familia, cada uno de ellos tiene una actitud diferente y un nivel de honra diferente hacia nuestro Señor Jesús. Amén. Y hoy quiero hablar de esos tres tipos de personas que encontramos en algunas ocasiones dentro de nuestras iglesias. Quiero hablarle de Marta, de María y de Lázaro. Amén. Y quiero abrir con esto. El primer tipo de personas son las personas tipo Lázaro. Diga conmigo, los tipo Lázaro. Pregúnteme qué es Lázaro. Lázaro, en uno de sus significados, significa a quien Dios ayuda. Lo voy a volver a repetir. Lázaro, en uno de los significados de Lázaro, es a quien Dios ayuda. Y es que cuando yo encontré esto, me llamó la atención poderosamente esto. Porque la razón por la cual me llama la atención es porque la familia de Lázaro, incluso el mismo Lázaro, eran personas acercadas y cercanas no solamente al ministerio de Jesús, sino también a la vida personal de Jesús. Amén. Era una de esas familias donde Jesús frecuentaba constantemente. Era de esas familias a las que eran muy allegadas a la vida personal de Jesús, pero también a la vida ministerial de Jesús. Y llama mi atención muy fuerte porque Lázaro fue aquel personaje que la Biblia menciona que Jesús resucitó de entre los muertos. Sin embargo, a pesar de que Lázaro resucitó de entre los muertos, usted nunca va a encontrar en Lázaro una actitud de honra hacia nuestro Señor Jesús. ¿Está aquí conmigo? Usted nunca va a encontrar un pasaje en la Biblia donde Lázaro haya tenido una actitud de honra ni de agradecimiento hacia nuestro Señor Jesús. Y es que el problema con Lázaro fue que Lázaro humanizó su milagro. ¿Está aquí conmigo? Lázaro humanizó su milagro. Porque Lázaro representa a aquella gente que solamente recibe los beneficios del ministerio, reciben los beneficios de la unción, pero que no son agradecidos con el mismo que un día les bendijo. Amén. Se lo voy a volver a repetir. Lázaro representa aquel tipo de personas que un día recibieron un beneficio del ministerio de alguien. Recibieron un beneficio de la unción de alguien, pero nunca fueron agradecidos con aquella persona que un día les bendijo. Porque hay algo que usted tiene que entender, iglesia, y es que la unción te puede bendecir, pero si tu nivel de honra por la persona que porta la unción, por la persona que un día te bendijo, si tu nivel de honra no alcanza para darle respeto, esa unción jamás va a poder trascender en tu vida. ¿Está aquí conmigo? Y me llama la atención unos textos que yo encontré en la Escritura. Si usted me puede acompañar en el libro de Mateo 13, capítulo 13, versículo 53. Dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero con nosotros? ¿De dónde pues tiene toda esta? No hay profeta sin honra. Escuche eso. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Otro evangelio que habla de la misma historia dice que Jesús no pudo. Diga conmigo, Jesús no pudo. Otro evangelio que de la misma historia dice que Jesús no pudo. Y ese texto en lo peculiar llamó poderosamente mi atención, porque la Biblia dice que Jesús se fue a su tierra, pero
¿Qué fue a hacer Jesús a su tierra? La Biblia dice que Él fue a enseñar a las sinagogas y a la gente de su pueblo. En pocas palabras, la Biblia dice que cuando la gente de su pueblo lo comenzó a escuchar, dice la Escritura que entonces ellos se maravillaban. Y escuche lo siguiente, la palabra maravillaba en que se está utilizando aquí en estos textos, no lo están usando en una expresión positiva, sino que más bien lo están usando en una expresión negativa. En otras palabras, lo que está diciendo es que la gente de su tierra se sentían golpeados por el ministerio de Jesús, porque ellos no podían aceptar que tanta unción, que tanta sabiduría, que tantos milagros, que tanto respaldo del Altísimo viniera de una persona a quien ellos habían conocido desde su niñez. En otras palabras, su pueblo de Jesús no podía aceptar que tanta sabiduría y que tanto respaldo de una persona a quien ellos habían conocido desde niños, tanta unción y que tanta sabiduría y que tanto respaldo viniera de una persona a quien ellos habían conocido como el hijo del carpintero. Amén. Ellos no podían aceptar que viniera tanto respaldo de alguien a quien ellos habían conocido desde su niñez. Pero ¿por qué pasaba esto? Porque usted tiene que saber que hay gente que se va a sentir golpeada y se va a sentir incómoda por la manera en cómo Dios te va a levantar a ti. Hay gente que se va a sentir incómoda y se va a sentir golpeada por la manera en cómo Dios te va a respaldar a ti. Hay gente que se va a sentir golpeada y se va a sentir atribulada por la manera en cómo Dios ya te empezó a marcar a ti. ¿Por qué? Porque en otras palabras, usted debe de saber que hay gente que se va a sentir golpeadas por tu ministerio, por tu levantamiento, por tu cambio, por la manera en cómo Dios te empieza a abrir puertas a ti, por la manera en cómo Dios te empieza a soltar revelación a ti, por la manera en cómo Dios te empieza a dar respaldo a ti. Amén. ¿Está aquí conmigo? Sobre todo la gente que nos conoce de tiempo atrás. Sobre todo la gente que nos conoció cuando llegamos con una mano adelante y con otra mano atrás. La gente que un día dijo, ¿y será que de esta persona pueda salir algo bueno? ¿Y será que algo bueno puede salir de este tipo? Sobre todo ese tipo de personas. Gente que nos conoció cuando no teníamos ministerio. Gente que nos conoció cuando recién estábamos empezando. Gente que nos conoció cuando estábamos empezando con una palabra pero sin contactos. No tenías contactos pero ya tenías una palabra que venía de parte de la boca de Dios. Quizás no tenías el recurso, pero ya tenías una palabra. Quizás no tenías las conexiones, pero ya tenías una palabra. Quizás no tenías todo lo que Dios te prometió, pero ya tenías una palabra. Y si tú tienes una palabra que viene de la boca de Dios, tú eres invencible. Porque hasta que la palabra no sea completa en ti, tus ojos no se pueden cerrar. Amén. Ahora, escuche esto. La Biblia dice, ellos se sentían atribulados por el ministerio de Jesús. Y hay gente que puede decir, ¿cómo es posible que esta persona que tiene menos tiempo en el ministerio, pero ya está haciendo más grandes cosas de las que yo estoy haciendo? Yo tengo más tiempo que él, pero él está avanzando más rápido. ¿Cómo es posible que ellos en menos tiempo ya le creyeron a Dios y ya están predicando, ya le creyeron a Dios y ya están empezando, ya le creyeron a Dios? Porque hay gente que se va a sentir golpeada por tu ministerio. Hay gente que se va a sentir golpeada por tu ministerio. Y la Biblia dice, escucha esto, la Biblia dice que se referían a Jesús despectivamente como el hijo del carpintero. Ellos decían, ¿y no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el mismo que un día estaba haciendo sillas y mesas? ¿No es este el mismo que un día lo vimos con un martillo y con unos clavos? ¿No es este el mismo que un día estaba oliendo a serrín? Y no es este, fíjese esto, porque ni siquiera le hablaban por su nombre, se referían a Jesús como este, y no es este el mismo que un día lo vimos martillando madera. Escuche esto, dice la Biblia que se escandalizaban. Escuche lo siguiente, la palabra escandalizaban
En el original es la palabra ofender. En otras palabras, ellos se sentían ofendidos, porque usted debe de saber que tu éxito va a ser el fracaso de otros. Usted debe de saber que las victorias tuyas van a terminar siendo la derrota de otros. Yo no sé a quién me vine a predicar, yo no sé quién me está escuchando, pero yo le vine a decir a alguien que las victorias de usted se van a volver los fracasos de otra persona. El éxito de usted se va a volver la derrota de otra persona. ¿Ven? Por eso usted debe de entender que desafortunadamente nosotros no podemos tener a toda la gente siempre contenta. Desafortunadamente nosotros no podemos tener a la gente siempre feliz. Mire, escuche esto. Cuando Jesús vio la actitud de estas personas, cuando Jesús vio la actitud de esta gente, Jesús suelta una palabra que a mí en lo personal me rompió la cabeza en 1000 pedazos. Él dice en el versículo 57, dice, y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No hay profeta sin honra. Escuche eso. No hay profeta sin honra. ¿Sabían ustedes que a veces uno lo honran más en iglesias ajenas que en la iglesia propia? En el poco tiempo que llevo yo ministrando, he tenido la oportunidad de ya formar una agenda y estar viajando por diferentes puntos de manera local por acá. Y yo me he dado cuenta de algo, que cada vez que uno llega a una iglesia, que a veces no es tu iglesia, la gente se emociona, la gente le da gusto verte, a la gente le da alegría recibirte. Pero a veces la iglesia donde tú estás siendo empoderado y donde empoderan a otros, a veces ni una Coca-Cola te regalan. ¿Está escuchando eso? Usted llega a otro lugar y a veces te pagan los boletos, se vuelve una locura, te invitan a cenar, te hospedan en algún hotel, te recogen y te regresan en algún carrito de alguna hermana, solo para poderte escuchar predicar 30, 40 minutos durante un día o 2 días. Pero los que están contigo cada semana, los que están contigo cada domingo, a los que tú empoderas, a los que tú activas cada semana, por los que tú oras todos los días, a veces ni un vaso de agua te regalan. La honra te va a desatar honra. La honra desata honra. El manto que tú honras es el manto que tú heredas. Usted lo puede ver con Elías y Eliseo. Eliseo honraba el manto de Elías. Siempre que Elías lo invitaban a predicar a algún lado, siempre que Elías iba y predicaba en algún punto, la Biblia dice que siempre el que estaba al lado de él era Eliseo, y el que predicaba era Elías, y el que profetizaba era Elías, y el que era la carátula del ministerio era Elías, y al que le daban el sobre de la ofrenda era a Elías, y al que le invitaban a hospedarse era a Elías. Y sin embargo, el que hacía todo el trabajo detrás del telón era Eliseo. Pero el día que Elías se fue al cielo, dice la Biblia que Elías tiró su manto en el piso cuando fue envuelto por Dios en fuego para llevárselo arriba. Y dice la Biblia que Eliseo agarró el manto, ese manto que tanto él había peleado, ese manto que tanto él había honrado, ese manto que tanto él había esforzado por tener, ahora estaba en sus manos, ahora lo tenía él. Y dice la Biblia que él fue y dijo: el Dios de Elías, si estás aquí. Y dice la Biblia que él aventó el manto en el agua y el agua se partió en dos, como una señal de que ahora el manto que un día estuvo sobre Elías había caído sobre Eliseo. Porque usted debe de saber que el manto que usted tiene es el manto que usted se le va a quedar. El manto que usted tiene es el manto que usted se le va a quedar. Si usted no le alcanza el agradecimiento para darle honra a ese hombre o a esa mujer de Dios que está portando el manto de una manera activa, usted, si no honra el manto, usted no califica para que ese manto un día pase a sus manos. ¿Está aquí conmigo? Escuche esto. Lo que yo estoy diciendo es que hay que aprender a honrar y a valorar a los pastores
pastores que tenemos en casa. Yo tengo dos pastores que la verdad amo con todo mi corazón. Ya he tenido la oportunidad de estar aquí. Pastor Juan Miguel Méndez, la pastora Natividad Ortega. Y son pastores que me han tenido a mí mucha paciencia, amados. Dios mío, me han tenido paciencia más. No sé más que quién, pero ganas verdes yo he sacado a mis pastores. Cuando usted vea a mis pastores y vean que tienen caras a los lados, así, no es por la edad, culpa del hermano Mario Daniel. Amados, aprendan a honrar a sus pastores. Jesús dice, no hay profeta sin honra. Escuche eso, la palabra honra aquí es la palabra atimos. Y la palabra atimos tiene tres significados. Escuchen esto. La primera es valoración del precio fijado. La segunda es valoración por retribución a lo recibido. Y la tercera es valoración del rango y estado de una persona. Y me quiero parar exactamente en el último punto. El punto número 3, que es valoración del rango y estado de una persona. En otras palabras, la honra es valorar a alguien por lo que esa persona es ante Dios. La honra es valorar a alguien por lo que esa persona está ministrando. La honra es valorar a alguien por lo que esa persona ministra en su rango ministerial. Amén. Escuche esto. El problema hoy en día es que hay gente que ve al ministro y no lo honra. Ve al ministro y no lo respeta. Algunos dicen, voy a usar a mi pastor como ejemplo para que no haya problema después. Mi pastor se llama Miguel y alguien pudiera decir, ahí viene Miguel, ahí viene Méndez. Algunos más atrevidos, ahí viene Mike, ahí viene el hermano Mickey. Amados, es el pastor Miguel Méndez. Se tarda uno más, pero se escucha mejor. El pastor Miguel Méndez. En otras palabras, iglesia, no seamos tan irrespetuosos con el poder de la honra. Escuche esto. Cuando usted va al médico, ¿usted cómo le dice al médico? Vamos, yo sé que a usted le gusta, son chismosos, particípenos. Cuando usted va al médico, ¿cómo le dice al médico? Doctor. Pero él no se llama doctor. Pero usted le dice doctor. Pero si usted ve su acta de nacimiento, usted no va a ver que él se llame doctor Pérez. Se llamará Méndez, se llamará Ortega, se llamará Reyes, se llamará como se llame. Pero doctor no es su nombre, es su rango. Y usted le dice doctor, no porque él se llame doctor, sino por el respeto al rango que esa persona representa. Escuche esto. No sé si usted ha visto películas de sargentos y de militares. Siempre que se dirigen al alto mando, ¿cómo le dicen? Mi sargento. No le dicen sargento, le dicen mi sargento. ¿Por qué? Por el respeto al rango que esa persona representa. El problema de Lázaro es que él nunca reconoció estas cosas en nuestro Señor Jesús. ¿Está aquí conmigo? El problema de Lázaro es que él nunca reconoció esto en Jesús. La Biblia dice que nunca, es más, si usted busca en la Biblia dice, no hay un texto donde Lázaro haya dicho una palabra. La Biblia dice que Jesús habló de Lázaro. La Biblia dice que los discípulos de Jesús hablaron de Lázaro. La Biblia dice que sus hermanas hablaron de Lázaro. Es más, la Biblia dice que cuando a Jesús le fueron a decir, oye Jesús, el amigo al que tú amas está muriendo, habló de Lázaro. Dice la Biblia que incluso después de que Lázaro resucitó y querían matar a Jesús y a Lázaro, hablaron de Lázaro. Pero usted nunca va a encontrar un texto donde Lázaro haya dicho, y Lázaro dijo. Y Lázaro respondió. No existe un texto donde Lázaro haya contestado. Y el problema de Lázaro fue ese, que nunca reconoció la honra hacia nuestro Señor Jesús. Ahora bien, escuche esto. La Biblia dice que Jesús no pudo. ¿Cómo dice la Biblia? Que Jesús
no pudo. Escuche eso. Es curioso porque la Biblia dice que Él es el omnipotente. Y la palabra omnipotente en uno de sus significados es el que todo lo puede. Y es curioso que hay un texto en la Biblia donde nos está diciendo que el omnipotente no pudo. Escuche eso. Yo entendí algo, que donde no hay honra te limitan, donde no hay honra te amarran las manos, pero quien te honra se libera una palabra, quien te honra se desata una sanidad, quien te honra se desata un milagro, quien te honra se desata una palabra de la boca de Dios que viene para ti, porque el poder de la honra, eso es lo que hace, te desata lo que nadie puede desatar, porque usted tiene la revelación de lo que puede desatar la honra. Ahora escuche eso. Como Lázaro nunca pudo reconocer esto en nuestro Señor Jesús, Él se quedó solamente con el beneficio de la unción, Él solamente se quedó con el beneficio del ministerio de Jesús, pero nunca fue promovido para algo más. ¿Está aquí conmigo? Como Lázaro nunca pudo reconocer eso en Jesús, Él solamente se quedó con el beneficio del ministerio, pero nunca fue promovido para algo más. Por eso cuando usted escucha predicaciones de Lázaro, o cuando usted piensa en Lázaro, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Como la persona que Jesús resucitó. Cuando usted piensa en Lázaro y cuando usted estudia en Lázaro, usted ya va pensando en Lázaro como la persona que fue beneficiado por el ministerio de Jesús, como la persona que un día Jesús levantó de los muertos, como la persona que un día Jesús sacó de una tumba. Pero eso es lo que usted piensa de Lázaro y ya. ¿Y por qué? Porque Lázaro nunca fue promovido a nada más. Jesús nunca puso a Lázaro para que Lázaro trascendiera a algo más. ¿Por qué? Porque a Lázaro nunca tuvo una actitud de honra hacia Jesús. Esas son las personas tipo Lázaro. Pero yo no me quiero quedar hablando de Lázaro a los 35 minutos. El segundo tipo de personas son las personas tipo Marta. Diga conmigo tipo Marta. Si hay alguna Marta por aquí o en la transmisión, no se ofenda, solamente voy a usar algunos textos. Las tipo Marta tiene dos significados. Marta significa ella era rebelde, y la segunda es amante o concubina. Marta tiene dos significados, uno es ella era rebelde y el otro era amante o concubina. Y es que Marta, el personaje de Marta representa a aquellas personas que fueron rescatados de una manera de pensar, fueron rescatados de una manera incorrecta de vivir, que fueron rescatados de todo lo malo, recibieron una palabra que venía de la boca de Dios, fueron rescatados y puestos en un lugar mejor, pero nunca lograron desarrollar un compromiso con la visión del ministerio. ¿Está aquí conmigo? Son personas que fueron rescatados de su vaga manera de vivir, pero nunca lograron desarrollar un compromiso con el ministerio. ¿Por qué? Porque acuérdense que Marta, en uno de sus significados, significa ser amante o concubina, y precisamente por eso nunca desarrollan un compromiso con la visión, porque son amantes, son los eternos concubinos del ministerio. Son las personas que reciben los beneficios del ministerio, pero nunca logran adquirir un compromiso con el mismo. Amén. Escuche esto. Marta es la persona que recibe los beneficios del ministerio, pero nunca logra desarrollar un compromiso con el mismo. Escuche lo siguiente. Yo le dije que Marta significa amante o concubina.
y es la que recibe los beneficios, pero nunca desarrolla un compromiso con la visión. ¿Por qué? Porque son amantes del ministerio, son los eternos concubinos del ministerio. Quieren los beneficios que pueden recibir de ti, quieren los beneficios que pueden recibir de tu ministerio, pero nunca logran generar un compromiso contigo. El problema es que dentro de nuestras iglesias tenemos gente y tenemos personas que solamente vienen cuando tienen un problema. Dentro de nuestras iglesias tenemos gente que solo viene cuando necesitan una oración. Tenemos gente que solamente viene cuando ocupan de un milagro, pero cuando reciben el milagro, cuando el problema se les soluciona, ya no se perdió el problema, se pierden de la iglesia. ¿Está escuchando eso? ¿Por qué? Porque son concubinos, son personas que solamente van a la iglesia cuando tienen la necesidad de ir, cuando necesitan un beneficio de la misma. Escuche lo siguiente, porque estudiando esto me di cuenta que Pablo tuvo amantes dentro de su ministerio. Quiero que me acompañen en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. ¿Está ahí conmigo? 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice así: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor que yo. Escuche esto, porque cuando yo leí estos textos que acabamos de leer, a mí me sacudió el espíritu de una manera increíble, porque yo pude entender que Pablo tuvo dos amantes dentro de su ministerio. Tuvo uno que se llamaba Fígelo y tuvo otro que se llamaba Hermógenes. Cuando a Pablo lo invitaban a predicar allá en Grano de Arena, Ticul, ahí estaba Fígelo y también ahí estaba Hermógenes. Cuando a Pablo le daban el sobre con la ofrenda que le iban a dar, ahí estaba Fígelo y también ahí estaba Hermógenes. Cuando a Pablo se lo llevaban a la tienda de la profeta Carolina Herrera y le decían: agarre algo por favor, apóstol, y también algo para sus escuderos, ahí estaba Fígelo y también ahí estaba Hermógenes. Cuando a Pablo se lo llevaban a comer ahí en el centro unas hamburguesas, ahí estaba Fígelo y también ahí estaba Hermógenes. Pero cuando a Pablo lo agarraron preso, Fígelo y Hermógenes dijeron: ¿sabes qué? Hace tiempo yo sabía que en este ministerio no era. Esto solamente es confirmación. Hace tiempo yo sabía que en este lugar no era por aquí. Y es que el problema es que hay mucha gente que está con nosotros cuando el ministerio está creciendo. Hay gente que está con nosotros cuando el ministerio está empezando a pasar por el mejor momento. Hay gente que está contigo cuando las puertas se te están abriendo. Pero cuando viene la prueba, cuando vienen los procesos, cuando viene el quebranto, cuando viene el llorar, son los primeros que salen corriendo. ¿Está aquí conmigo? Y escuche esto, porque yo le quiero bendecir. El tercer tipo de personas son las personas tipo María. Son las personas tipo María. Diga conmigo: los tipo María. ¿Qué significa María? María significa la rebelión es de ellos. ¿Qué significa María? La rebelión es de ellos. Y es que María representa a aquella gente que no se deja contaminar por el mal ambiente de la deshonra que otras personas puedan dar. En otras palabras, María dijo: puede ser que Lázaro, aunque es mi hermano, y Marta, aunque es mi hermana, ellos no tienen una actitud de honra con nuestro Señor Jesús, pero yo no voy a participar de la deshonra que ellos están teniendo. Yo no soy partícipe de la deshonra ni de la rebeldía que mis hermanos están haciendo. Yo no soy participante de humanizar un milagro divino. Yo no soy participante de nada de eso. Y entonces María decide honrar al Señor Jesús de una manera diferente. Escuche esto, porque yo pude encontrar algo que le va a bendecir. María ocupó tres actitudes de honra, y me voy a ir rápido.
La primera es actitud de sacrificio por agradecimiento. En pocas palabras, María fue rescatada de la prostitución, pero un día ella se levantó y se fue a la perfumería y se compró el perfume que nunca se compró para ella. Un día ella se levantó y se compró el perfume que nunca se había comprado para ella. Agarró los ahorros que ella había tenido y fue y buscó el mejor perfume que ella podía costear. Escuche esto, porque cuando yo pude entender esto que yo le voy a decir, a mí en lo personal me quebrantó el espíritu. Cuando yo pude entender esto que yo les estoy soltando, a mí en lo personal me rebotó lágrimas, me sacó lágrimas, porque la Biblia dice que estaban todos cenando, pero cuando María se levantó, dice la Biblia, que ella agarró el perfume que ella con tanto trabajo había comprado, y con tanto trabajo ella había ahorrado, y la Biblia dice que ella agarró el perfume y fue y lo quebró a los pies de Jesús. ¿Escuchaste eso? Cuando yo leí esto, amados, cuando yo entendí esto, cuando yo entendí su contexto, a mí me arrancó lágrimas, porque ella viene y se tira a los pies de Jesús, pero no solamente se tira a los pies de Jesús, sino que ella quiebra el frasco. Ella quiebra el frasco. Yo me puse a investigar por qué María tuvo que quebrar el frasco y encontré que el perfume que María había comprado producía un olor tan extravagante y tan rico que con solo unas gotitas que se soltaran aromatizaba todo el lugar. De hecho, el lugar por donde salía el perfume, yo pude encontrar que era del tamaño del ojo de una aguja, para producir que solamente el perfume soltara unas pequeñas gotas. Pero esas pequeñas gotas producían un aroma extraordinario. Y a mí esto me rompió la cabeza, porque ella quiebra el frasco, porque como era un perfume muy caro, el frasco, como le vuelvo a repetir, solamente tiraba gotas, y esas gotas tiraban un aroma extraordinario. Pero ella dijo: mira que yo estoy tan agradecida con Jesús, mira que yo estoy tan agradecida con Él, porque mientras otros hombres me miraban con morbo y con lujuria, Él no me miró con morbo ni me miró con lujuria. Él vino a mi casa, bendijo mi techo, bendijo a mi hermana, resucitó a mi hermano, bendijo toda mi familia. Yo no estoy aquí para darle gotas, yo le voy a romper el frasco. ¿Está aquí conmigo? Ella dice: yo no vine aquí para darle gotas a Jesús, yo voy a romper el frasco a los pies de Jesús. Y yo pude entender algo. El problema es que hay gente que tiene años de cristianos, quizás nacieron en cuna cristiana, pero se la han pasado dando solamente gotas al Señor. Hay gente que tiene años de cristianos, pero se la han pasado dando gotas a Dios. Pero yo creo que después de este mensaje, muchos de nosotros vamos a romper el frasco. Yo creo en mi espíritu que muchos de nosotros, terminando la transmisión, los que nos están viendo, terminando el servicio, los que estamos aquí presentes, vamos a romper el frasco. Escuche lo siguiente. La Biblia dice que el perfume tenía un costo de 10 meses de salario. El perfume costaba, escuche esto porque yo me puse a investigar. Yo pude convertir los denarios en dólar para poder sacar cuánto era lo que costaba el perfume que había roto María a los pies de Jesús. Y encontré que el perfume en dólar americano tenía un costo de $28,800. ¿Está aquí conmigo? Eso yo lo pude convertir en moneda mexicana y pude encontrar que en moneda mexicana el perfume valía 547,200 pesos mexicanos. María, una mujer que había sido prostituta, nos está enseñando el poder de la honra. Nos está enseñando la actitud correcta de la honra. Ahora escuche esto. El agradecimiento que ella tenía valía mucho más de lo que podía valer el perfume.
La honra que ella tenía para con nuestro Señor Jesús tenía más valor y tenía más precio de lo que podía valer el perfume. Escuche esto. La honra también es actitud de compromiso y lealtad. En otras palabras, María tuvo que soportar la crítica y el mal momento que le quiso hacer pasar el señor Don Judas. ¿Está aquí conmigo? Imagínense esta escena. Lázaro está testificando el milagro. ¿Por qué digo que está testificando el milagro? Porque cuando Él resucita, no quiero que usted se piense que una vez que Lázaro resucitó, en ese lugar estaba solamente Lázaro, Marta, María, Judas, Jesús y los discípulos. No, aquí en Ticún resucitan a un muerto de la tumba después de 4 días de enterrado. Eso se vuelve noticia nacional. Métase un poquito en la historia. Lázaro es resucitado y está testificando, porque no crea que en ese lugar estaban ellos nada más. Ahí había periodistas de su época. Estaba Televisa, TV Azteca, New York Times, CNN, Telemundo y todos ellos. Y todos querían una nota con el muerto vivo. Usted se imagina, aquí en este lugar resucita una persona después de 4 días de muerto. Ya lo habían enterrado, ya estaba en su caja, y lo resucitan. Todo mundo iba a querer una nota de lo que había pasado. ¿Está aquí conmigo? Y Lázaro está testificando, pero escuche eso, porque a mí me llama la atención que Lázaro está testificando y Marta está sirviendo. Pero mientras Lázaro testifica y mientras Marta está sirviendo, el nombre de Judas no hace acto de presencia. Mientras Lázaro está testificando y mientras Marta está sirviendo, Lázaro no se manifiesta. ¿Sabe cuándo se manifiesta Lázaro? Hasta que aparece una María para darle honra a Jesús. Escuche eso. Ante la resurrección de Lázaro, Judas no se manifiesta. Y Judas tampoco se manifiesta ante la actitud de servicio de Marta, pero sí lo hace ante la actitud de honra de María. En otras palabras, a Judas no le importó nada el milagro de Lázaro, a Judas no le importó nada la actitud de Marta, pero cuando se levantó una María para quebrar el frasco y llevarlo a los pies de Jesús, dice la Biblia que entonces Judas estaba en la cocina, pero cuando él está en la cocina y María está rompiendo el frasco, Judas hace esto. Entonces ahí se manifiesta Judas. Y yo pude entender algo, amados. Yo pude entender que Judas probablemente era un catador de perfumes. Judas probablemente era una persona que le gustaba oler rico. ¿Sabe por qué yo llegué a esa conclusión? Porque la Biblia dice que Judas dijo: ¿por qué no fue este perfume que equivale a lo de 10 meses de salario? ¿Está escuchando esto? María rompe el perfume a los pies de Jesús y Judas hace esto. Huele a Calvin Klein. Huele a Carolina Herrera. Huele a 212 de titanio. Vámonos más alto. Huele a Hugo Boss. ¿Está escuchando eso? Yo pude entender que Judas era catador de perfumes. Él supo qué tipo de perfume era sin verlo, solamente con olerlo. Aquí conmigo. Judas, sin ver el perfume, supo cuánto costaba el perfume. ¿Sabía usted que hoy nosotros sabemos cuánto vale el perfume gracias a don Judas? Hoy nosotros sabemos cuánto costaba el perfume gracias a Judas. Escuche esto, versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por
300 denarios. Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque el hombre era ladrón. ¿Está escuchando eso? Y yo pude entender esto, ya voy terminando, que la gente que más cuestiona las ofrendas, la gente que más cuestiona los diezmos, son los que menos dan. La gente que más cuestiona lo económico dentro de las iglesias son los que menos dan, son los que menos aportan. Así tenemos gente en las iglesias que dicen: oye, pero ¿por qué las sillas son azules? ¿Por qué no son de color rojo? Oye, hermano, ¿y por qué pintaste la pared de azul? ¿Por qué no la pintaste de blanco? Pero el día que se pide un aporte para poder comprar la pintura, a los hermanos les dan ganas de orar, a los hermanos les dan ganas de orar en lenguas, a los hermanos les dan ganas de ir al baño, a los hermanos les dan ganas de tirarse al piso. Aquí conmigo, escuche esto: hay gente que se disfruta los mensajes mientras no les toquen el bolsillo. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Hay gente que cuando tú les tocas el bolsillo, dice mi pastor, a veces hay cristianos que les tocan el bolsillo y es como si les tocaran el corazón. ¿Por qué? La escritura dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo voy a volver a repetir. La Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y es que tu nivel de honra tiene que ser mayor al comentario de la gente que no honra. Tu actitud de honra tiene que ser mayor a la actitud de deshonra de otras personas. ¿Está aquí conmigo? Yo pude entender esto. Y es que María nunca esperó reconocimiento. Ella solamente quiso honrar a Jesús por el agradecimiento que ella tenía. ¿Por qué? Porque la gente que honra, aunque no esperen una retribución de la honra que ellos dan, ellos deben de saber que el cielo sabe honrar a los que saben honrar. Lo voy a volver a repetir: aunque usted no espere una retribución del cielo, el cielo sabe honrar a los que saben honrar. Por eso Jesús dijo que donde quiera que se predique este evangelio, también se va a predicar de lo que esa mujer María hizo ese día. ¿Por qué? Porque ella había entendido el poder de la honra. Escuche eso: Jesús dice que donde quiera que se predicara este evangelio, también se iba a contar lo que esa mujer hizo. En otras palabras, puede ser que no se hable de Felipe, puede ser que no se hable de Pedro, puede ser que no se hable de Andrés, ni de Juan, ni de ninguno de los discípulos, pero Jesús dice: pero de lo que esta mujer ha hecho, se va a tener que hablar en Grano de Arena allá en Ticul, se va a tener que hablar en un abril del 2026 allá en Ticul. Y me llama mucho la atención eso, porque ella nunca hizo un milagro. Cuando usted lee esta historia, María nunca hizo un milagro, María nunca predicó, María nunca viajó predicando el evangelio, María nunca sanó ni siquiera un dolor de cabeza, María no pudo sanar ni siquiera un dolor de alguna parte del cuerpo. Sin embargo, Jesús dijo: de ella se va a tener que hablar. ¿Está aquí conmigo? Puede ser que no prediquen de mis apóstoles, pero de la actitud de honra que esta mujer tuvo, se va a tener que predicar. Y no por el ministerio que ella tuvo, sino porque ella pudo entender el poder de la honra. Ella pudo entender el poder de la honra, no por el ministerio que ella tuvo, sino porque ella pudo entender el misterio de la honra. Ella pudo entender lo que la honra esconde. Yo se lo dije hace un ratito: el manto que usted honra es el manto que usted hereda. Escuche eso, porque yo me imagino que ella nunca se imaginó que 2000 años después, ¿qué fecha estamos hoy? Yo creo que ella nunca se imaginó que un 24 de abril del 2026 en Grano de Arena se estuviera predicando de lo que ella había hecho esa noche. Yo me imagino que ella nunca se imaginó
Nunca se imaginó que un día en la noche íbamos a estar hablando de ella. Estamos hablando de ella 2000 años después. ¿Por qué? Porque ella pudo entender el poder de la honra. Escuche esto. Hace como un año atrás